Hemos invitado a José Simonella, quien es el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, porque desde esta entidad, y él personalmente, es un hombre que sigue muy al dedillo, digamos así, todos los acontecimientos que se producen en materia económica. Bueno, no sé si estás de acuerdo con lo que decía recién Pepe, en el sentido de que este plan tan duro que se ha aplicado desde el Banco Central y desde el Ministerio de Economía está comenzando a dar los frutos iniciales a los cuales pretendía el gobierno. Así es, Gustavo. La verdad que esta restricción monetaria muy severa, desde el punto de vista monetario ha dado resultados fundamentalmente en lo que hace a la contención del valor del dólar, ¿no? Esto que tan preocupado nos tuvo a partir de finales de abril y hasta entrado septiembre, digamos, fue sin lugar a dudas lo que los argentinos nos dejaba sin prácticamente dormir a muchos. Claro, porque esto no fue una corrida cambiaria, fue una, como se dice en el fútbol, de repique. Es decir, estaba terminando de pelear la pelota, ¡bum! Y de nuevo otro gol en contra, ¿no? Así es. La verdad que fue, primero lo que apareció fue una salida muy rápida, muy violenta de capitales especulativos que habían venido a disfrutar las mieles del atraso cambiario y de la alta tasa de la LEVAC. Alta tasa para aquel entonces, porque estamos hablando de tasa del 34, cuando hoy tenemos tasa de cerca del 60. Y llegaron al 70 y pico. Pero digo, así comenzó siendo una fuga importante de capitales que, digamos, que decidieron a partir de la decisión del gobierno de cobrarle renta financiera a los inversores extranjeros, impuesto a la renta financiera, digo, decidieron irse y se fueron de golpe, aprovecharon un tipo de cambio muy atrasado, el Banco Central en aquel entonces a cargo de Sturzenegger titubeando y no sabiendo si dejarlo escapar al dólar o no, como había prometido que lo iba a hacer porque iba a fluctuar libremente. Bueno, esto hizo que comenzara esa corrida cambiaria que todos conocen y, como decís vos, cuando parecía que se tranquilizaba este anuncio del presidente de una vuelta al Fondo Monetario Internacional, porque ya habíamos ido al Fondo Internacional, pero digamos a un pedido adicional al Fondo Internacional, sin ni siquiera que eso haya sido vuelto a presentar en el propio organismo, generó una nueva oleada de aumento del tipo de cambio y el dólar llegó a los 40 pesos, que motivó la salida del entonces presidente del Banco Central, que tenía muy poquito, que ya todos conocemos. Bueno, digo, a partir de ahí comienza una decisión férrea del Fondo Monetario Internacional, implementada por el actual presidente del Banco Central, Sanleri, a llevar a secar la plaza, ¿no? Y por eso es que hay un compromiso de no emisión, de no aumentar la base monetaria hasta el año próximo y a mantener tasas reales positivas de interés, de tal suerte que los argentinos querramos mantener dinero en pesos y no en dólares. Es lo que se llama tratar de generar o recrear una mejora en la demanda de dinero, técnicamente. Esto está generando un costo muy grande en términos de la economía real. Entonces, como decías vos, dio resultado en lo financiero en términos de tratar de contener el dólar, y de hecho que lo hizo y lo viene haciendo bien, y lejos de lo que, digamos, pusieron las bandas de no intervención, el dólar está por lo general por coqueteándole a la banda inferior. Incluso en algún mes atrás había una preocupación allá por principio de noviembre si iba a perforar o no y cómo iba a actuar el Banco Central. Bueno, digo, el Banco Central, digamos, el dólar sigue coqueteando la banda inferior, hoy aumentó un poquito, pero viene coqueteando. Ya se retocó la banda por parte del Banco Central, al mismo tiempo que se retocó el límite hacia abajo de la tasa de interés, ¿no? Así es. Son medidas importantes, son audaces esas dos medidas que tomó el Banco Central. Sí, en realidad lo que ha hecho el Banco Central, digo, para ampliar un poco a los oyentes, es hasta diciembre no podía bajar la tasa que pagaba por las LELIQ, que es donde invierte el sector financiero, por debajo del 60%, pero luego al haberse dado dos REM, o sea, dos relevamientos de expectativa del mercado, donde la inflación a 12 meses viene descendiendo, le permitió perforar el 60%, de hecho que hoy la tasa está por debajo de ello. Como decís, es arriesgado en términos de que la tasa baja de manera importante cada semana,
pero todavía sigue siendo una tasa muy alta. Altísima. Y una tasa real tremendamente positiva. Pensá, Gustavo, que estamos hablando de tasa del 50 y pico % cuando la inflación esperada por el mismo relevamiento de expectativa de mercado, donde lo hacen las principales consultoras argentinas, universidades, incluso y bancos, digamos, el Banco Central hace el relevamiento de 50 y pico de organizaciones especializadas en economía y le pregunta qué cree que va a pasar con dólar, con tipo de cambio, o sea, con tipo de cambio, con inflación, con Producto Bruto. Digo, en esto, digamos, la expectativa de inflación está alrededor del 29% para los próximos 12 meses. Claro. Y la tasa que le están prometiendo es del 50 y pico, o sea que una tasa real tremendamente positiva que tiene impacto, 20 puntos, que tiene impacto en lo financiero, pero que torna inviable la economía real. Y ahí está el problema, la debilidad, el talón de Aquiles de este programa monetario. Es decir, en la repercusión que tiene en la economía real. Ahora, el tema es si el gobierno, que ha prometido que esto se va a mantener a rajatabla, efectivamente lo hace en un año electoral. Bueno, esa es una gran pregunta y que la mayoría de los analistas están viendo, ¿no? Es decir, claro, ¿podrá el gobierno mantener esta férrea restricción monetaria en un año electoral, donde los argentinos sabemos que una de las condiciones para ser reelecto es que la gente esté contenta, y para que la gente esté contenta tiene que tener plata en el bolsillo? Cuestión que este año no ha sido así. ¿Qué te parece? Este año... Bueno, ahí están las encuestas, ¿no? Bueno, claro. La caída de la imagen es un correlato de la caída del salario real y de los ingresos de los digamos, no solamente de los trabajadores formales, sino de los informales. La inflación ha erosionado los salarios, los ingresos de la familia, y esto se nota en las encuestas, ni qué decirte de los jubilados. Entonces digo, la verdad que acá hay una preocupación en lo político para saber si la imagen del presidente, digamos, continúa decreciendo en favor de la oposición, o esto se logra revertir o por lo menos tranquilizar, esperando que algunos tips, digamos, que son favorecidos por el aumento del tipo de cambio y vaca muerta, digamos, generando ingresos adicionales, puedan revertir un poco las posibilidades de la economía real y por ende el humor social, ¿no? Ahora, el peor de los escenarios, gana Cristina. ¿Esto se mantiene o vuelve a aplicar recetas populistas? Bueno, el problema es, más allá de que gane, primero si Cristina le fuera bien en las pasos, vamos antes, sí, vamos, porque digamos estas elecciones son bastante largas y hay que tener en cuenta que también hay nacional, o sea, además de las nacionales están las provinciales y las municipales. Pero digo, si los inversores creyeran que es probable que Cristina gane, seguramente muchos inversores se alejarían de Argentina, ¿no? Ya lo hicieron, Obviamente. A partir del momento que Cristina comenzó a crecer, ya lo hicieron. Bueno, pero esto no es caprichoso, esto tiene que ver con que en los años de gobierno de Cristina, ella demostró que no es amigable para el capital. No, seguro. Y menos para el capital extranjero, con lo cual es lógico pensar que si tuviera posibilidades ciertas de ganar, muchos inversores alejarían sus capitales de Argentina, porque la verdad que los capitales hoy pueden ir a cualquier parte del mundo y de una manera muy rápida. Es un teclado. Y no hay nada, y siempre dicen, no hay nada más cobarde que el capital. Seguro. Ante la menor posibilidad o la menor posibilidad de riesgo, busca una plaza segura, ¿no? Y fíjate vos cómo 0,25% en la tasa de los Estados Unidos, que para los argentinos sería nada, genera un impacto en las economías emergentes, porque ya muchos consideran suficiente ese aumento de tasa para salir del riesgo de emergente y volver a las inversiones seguras o bajas de riesgo o nulas de riesgo, como se les considera a las inversiones en los Estados Unidos, lo que técnicamente, o por ahí habrán escuchado los oyentes, es el flight to quality, ¿no? Sí, un vuelo a la calidad, salir de una inversión que ya rindió su fruto y asegurarnos en la tranquilidad de un país con seguridad jurídica. Para colmo, José, que se está hablando de que va a haber un nuevo retoque en alza de las tasas de los Estados Unidos. Claro, bueno, esta es la gran pelea que tiene Trump. Complicaría muchísimo.
esta es la gran pelea que tiene Trump con el presidente de la Fed, claro, puesto por él mismo. Claro. Digamos, ahora ya no solamente está enojado con los chinos, está enojado con el presidente que él mismo avaló, digamos, porque le está prometiendo suba de tasas cuando la economía de Estados Unidos, que venía a una velocidad de crecimiento muy fuerte, parece haber comenzado a tranquilizarse y digamos, hay una cuestión muy técnica, pero digamos, la curva de tasas de interés de los Estados Unidos se aplanó, es decir, que tiene casi el mismo riesgo el corto que el largo plazo. Cuando hablamos de largo plazo en Estados Unidos hablamos de 10 años, sí, sí. no es el largo plazo nuestro, Sí, digamos, que son meses. Son meses, 6 meses cuanto Sí, mucho. años, digo, un año de largo plazo, digo, pero digo, eso genera, digamos, la posibilidad de que Estados Unidos entre en un enfriamiento o en una recesión. Cada vez que eso sucedió en Estados Unidos, y eso está pasando en la tasa de los Estados Unidos, y esto le está preocupando a Donald Trump, y por eso se está peleando con el presidente de la Reserva Federal. Pero, como decís vos, eso seguramente va a tener un impacto en la economía argentina y en los emergentes en general, en la economía argentina en particular, pero lo que hoy más preocupa en Argentina no es eso. Lo que hoy preocupa en Argentina, y lo verás en el precio de los bonos tienen unas tasas de rendimiento, digo, realmente que no se condice ni con la condición de país emergente ni con la condición de los países de la región. Un bonar, digamos, una I-24 está rindiendo 11 y pico % en dólares. Eso es Pero una barbaridad. Un DICA tiene una TIR hoy de 12,30%. Entonces digo, son valores digamos, que muestran un riesgo país realmente muy elevado por sobre el riesgo de que Estados Unidos suba 0,50, o sea, 0,25, 0,50 o 0,75 en el peor de los casos. La probabilidad de que Estados Unidos haga 3 aumentos de tasa ha descendido en diciembre respecto de noviembre, con lo cual la verdad que se está barajando en que Estados Unidos subiría 2 veces la tasa en lo que queda. Pero la verdad que la preocupación de los inversores en Argentina no está vinculado con qué va a hacer la Reserva Federal, sino fundamentalmente cómo vienen las encuestas y quién es el próximo presidente de Argentina. Eso me parece que le genera, digamos, un riesgo adicional al riesgo que tenemos los argentinos de cómo vamos a hacer para pagar los compromisos externos que tenemos a partir de que se acabe la plata del fondo, es decir, a partir del 2021. Bueno, yo creo que hay que... Sí. Yo no soy absolutamente un especialista en el tema, pero creo que hay que renegociar toda la deuda. Sí, seguramente eso va a pasar y en el mundo es común que haya un revolving de la deuda, pero no es común que eso suceda en un contexto de alta volatilidad política y de preocupación cierta por la posibilidad de honrar los compromisos. Así que, digo, los argentinos nos hemos encargado en las últimas décadas, y este gobierno no fue la excepción lamentablemente, de mostrarle al mundo que lo único seguro en Argentina es la inseguridad jurídica. Entonces, digo, lamentablemente este gobierno modificó incluso, por ejemplo, para dar un ejemplo, el ajuste por inflación tributario, donde había dicho en un acuerdo que si la inflación era del 33%, para no pagar impuestos sobre ganancias ficticias y sobre inflación, se iba a permitir el ajuste por inflación tributario, cuestión que lo acaba de modificar en la ley de presupuesto, con el voto, por supuesto, del oficialismo y de la oposición. No solo eso, sino que aumentaron también el impuesto a los bienes personales. Aumentaron el impuesto a los bienes personales, que decían que lo iban a sacar, y le dieron el waiver a los gobernadores para que no eliminaran el impuesto a los sellos, que también se habían comprometido que lo iban a sacar. Esto, de nuevo, Gustavo, es una demostración que las decisiones políticas siempre inciden de la misma manera. Cada vez que el Estado no puede solventar los gastos, la solución es acudir a los privados con más impuestos, con más aporte. Y esto ha pasado. Del ajuste que se va a hacer para tener déficit cero, entre el 60 y el 70% lo pagan los privados con nuevos impuestos. No se saca bienes personales, no se elimina sello, no se cobra impuesto a las exportaciones, que decían que iban a sacar la retención, no solamente a la oleaginosa que estaba alcanzada, sino que además se le pone absolutamente a todas las exportaciones, sean de bienes o de servicios. Así que, y además ingresos brutos, lo dejan intacto. Ingreso bruto intacto. Así que es muy difícil convencer
a un inversor extranjero de que los argentinos somos confiables para enterrar capital durante 10 o 20 años, que son esas las inversiones que nos hacen falta, claro. La inversión que genera empleo, la inversión que genera producción y que nos abre la posibilidad de insertarnos en el mundo con una industria un poco más competitiva. Bueno, esa inversión difícilmente venga con los argentinos, que seguimos demostrando que, de nuevo, que no tenemos respeto por la seguridad jurídica, y difícilmente vengan en un contexto donde no dentro de mucho va a haber elecciones y ahora parece como probable un cambio de gobierno, sin ni siquiera tener en claro si ese cambio de gobierno es para un peronismo moderado o para un peronismo, digamos, más influenciado por el kirchnerismo y poco amigable el capital extranjero. Así que, Gustavo, queda un desafío grande desde el punto de vista de la inversión, pero a mí, digo, en Argentina eso ya es casi largo plazo, me preocupa en el cortísimo plazo la salud financiera de la mayoría de las pymes argentinas, que está muy complicada con esta tasa de interés. Puede llegar a quedar el tendale. Esa es la preocupación. La verdad que no es que no tienen tasa de interés para invertir, no tienen tasa de interés para hacerse del capital de trabajo. La cadena de pago cada vez está más resentida. Digo, la situación de la pyme es complicada, y cuando la situación de la pyme es complicada, se complica el empleo, que felizmente todavía no se ha resentido mucho, pero que ya comienza a resentirse el empleo. Así que la verdad que es una preocupación grande, y para eso no hay plazo hasta las elecciones. A la pyme hay que darle una solución un poco antes, sumado, y no alcanza con darle tasa al 39% para que puedan pagar un bono que inventó el gobierno, pero a cargo del sector privado. La verdad que es un desafío muy grande que nos queda a los argentinos, ver cómo hacemos para ayudarle a la pyme a llegar a estas ventajas que entendemos se van a dar en el segundo semestre del año que viene. Ojalá. Pero hay que llegar al segundo semestre del año que viene.